La Corte Suprema de Justicia de Colombia es la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria de la República de Colombia. En el ámbito internacional, el sistema judicial del país está evaluado como ineficiente. Ocupa el puesto 88 dentro de 142 países, el sexto lugar como la justicia más lenta en el mundo y la tercera más lenta de América Latina y el Caribe. Un proceso puede tardar en promedio 1.346 días. Hola, bienvenidos a Punto de Vista, la versión hecha noticia. En el programa de hoy estaremos hablando de un tema que causa polémica a nivel nacional e internacional, y es si hay justicia. Para esta oportunidad hemos querido hablar con fiscales, jueces y abogados, quienes darán su opinión acerca de este tema. Bienvenidos. Sí, claro que sí. Si hay justicia, bueno, si vamos a hablar que si en Colombia hay justicia, hay que decir que sí. Sí, porque primero tenemos una administración de justicia, hay una estructura constitucional que garantiza que los ciudadanos acudan no a modos o a métodos particulares en búsqueda de la resolución de sus problemas, sino a las instituciones legalmente y constitucionalmente implementadas para resolver los conflictos que toda sociedad acontece. Y si la sociedad sigue funcionando como pensamos o pienso yo sucede en Colombia, es porque hay una justicia, hay una rama judicial que funciona. La justicia en el momento tiene graves problemas. Se han detectado, ustedes ya conocen los casos de Bogotá, del magistrado Villarraga y de los otros jueces de Palo Quemado que fueron capturados por problemas de corrupción específicamente. Y pues esa es una problemática que pues, se ha venido planteando en este momento como uno de los focos centrales de los aspectos que hacen relación con la corrupción en la rama judicial. Pero yo creo que la estructura medular de toda la problemática deviene del año 1991, cuando se hace la constituyente y a las cortes, a las altas cortes se le dan funciones electorales y funciones que hacen que políticas. Si hubiera la justicia y realmente se aplicara como debe hacer, pues realmente cumpliría con el fin de ella, para la cual fue constituida, y con el fin mismo de la pena para la cual las personas entran al que incumple realmente salga en una resocialización. Y eso, pues todos esos casos en la gran mayoría no se ven, entonces nosotros culminamos porque se dan aplicación. Ahora con el sistema acusatorio pues es diferente, porque hay casos donde los fiscales solicitan absolución. En esos casos el juez no se puede apartar de esa decisión y tiene que respetarla y dictar sentencia absolutoria. Yo considero que la justicia en Colombia adolece de demasiados vicios, existe demasiada corrupción, además es a veces difícil acceder al aparato judicial por parte de personas vulnerables, ¿sí? Hay instrumentos como la tutela que les permiten acceder al aparato de justicia, pero definitivamente carece de muchas herramientas para poder ejecutar las decisiones de los jueces. Yo soy de las personas un poco críticas a la justicia, porque he visto mucha injusticia dentro de ella. Entonces, tal vez me he distinguido en parte por eso, porque veo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Igualmente veo muchos actos de la misma justicia que, como dice el argot popular, es para la de Ruana, y entonces por consiguiente uno sale con una expectativa de realmente una aplicación de la justicia como debe ser, con esa equidad, y se encuentra frente a la ejercicio profesional con otra situación muy distinta a la que uno le enseñaron y por la cual uno es abogado. En Colombia, al menos 350 municipios, 1 de cada 3 o el 31% no tienen presencia de jueces, lo cual es una clara muestra de que no opera en la práctica el Estado social de derecho. La probabilidad de condena por un delito no supera el 20%. Por ejemplo, en el caso de homicidio, tal probabilidad gira en torno al 3%.
Habría que considerar, digo yo, el punto de vista particular de cada una de estas personas, todas las personas que tienen un conflicto y por supuesto cada una de ellas quiere ganar su punto de vista, hacerlo imponer, pero los jueces, cierto, en la administración de justicia resuelven con base en las pruebas. Entonces, si hay alguien que cree tener la razón, y de hecho puede que la tenga, pero no supo o no pudo aportar, no se hizo acompañar del material probatorio de las pruebas, pues un juez no puede resolver más allá de lo que signifiquen las pruebas. Entonces, yo diría que no podemos generalizar con base en comentarios de personas que quizás no hayan logrado sus aspiraciones en los procesos judiciales, de que entonces no opera una justicia en Colombia. Específicamente en el campo ya penal, pues nosotros hemos importado un sistema de procedimiento que es el sistema acusatorio, que tiene numerosas falencias, que es un procedimiento ecléctico que reúne procedimientos del sistema anglosajón, inglés y norteamericano y del sistema continental europeo, y que se ha hecho una mezcla mal hecha de esos temas, y así las cosas, pues vemos que hay un encuentro de sistemas que no se han podido asimilar por el aparato jurisdiccional colombiano y por los operadores jurídicos. Claro que sí. Lo que pasa es que los medios únicamente resaltan los casos de pronto de corrupción o esa cosa, pero por ejemplo un juzgado penal del circuito fácilmente en un año dicta más de 100 sentencias condenatorias. Las absoluciones no representan ni siquiera el 5%, por ejemplo en el juzgado mío el 5% de las sentencias en un año podrán ser absolutorias, de resto son condenatorias. Nosotros tenemos la ventaja en Ocaña que hay muchos jueces muy buenos, excelentes jueces, y que se han preocupado porque realmente ser ágiles, oportunos frente a otras ciudades y frente a otras municipalidades, de hacer una aplicación más clara, más transparente, más ágil de las cosas. Con los últimos acontecimientos lo que uno logra observar es que existe una corrupción desde las altas cortes. Casos como los magistrados corruptos no se da solamente en el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, sino a nivel de otros estamentos. Entonces, como leí hace poco en un artículo, si está corrupta la base, la copa de la pirámide, ¿qué se espera para los demás? Uno por lo menos en derecho penal, a nivel de derecho penal, ejercicio dentro de la jurisdicción penal, uno se da cuenta que las decisiones se manejan porque existen intereses, ¿sí?, basadas en ofrecimientos que hace la persona interesada para que la sentencia salga a favor o en contra de. A veces me pregunto si se hubiera dado la práctica de ella, si de pronto sería uno abogado, porque uno salió con una concepción de justicia y al manejo y al ejercicio de la profesión se da cuenta que realmente hay muchas falencias, hay muchas carencias y que realmente ella no se aplica como se debe aplicar. Más de la mitad de la población colombiana cree que en los últimos 2 años la corrupción en el sector público ha aumentado en el país. Buena parte admite que ha pagado sobornos y que son necesarios los contactos en el sector público para agilizar los procesos. En Colombia, digamos, se plantea que es válido llevar los conflictos ante la Administración de Justicia, es decir, para que si no se pudo resolverlo entre las personas, sea un juez, sea un tercero el que tome la decisión. En parte ha llevado a el incremento grave del hacinamiento carcelario, porque ese sistema así concebido del acusatorio empezó a ser resquebrajado, digámoslo así, por decretos y por leyes posteriores que empezaron a desconocer las garantías procesales
que se habían otorgado inicialmente, y eso ha conllevado desde luego como conclusión final a que se presente un grave hacinamiento de las cárceles colombianas. Porque en estos casos que nosotros resolvemos siempre hay dos partes y siempre habrá un ganador y un perdedor. Entonces usted sabe que el perdedor siempre habla mal según como le vaya, ¿no? En todas las fiestas uno habla bien o mal, depende de cómo le vaya. Lo mismo pasa con la justicia. Siempre hay una persona que pierde y entonces esa nunca va a hablar mal, va a hablar bien de la justicia. En materia civil y en materia administrativa pues no se ve tanta corrupción. Yo considero que la corrupción se ve mucho más en materia penal, en donde una persona sindicada, en donde una persona con indicios graves en su contra de que es responsable de una conducta penalmente reprochable, puede salir fácilmente porque tiene la plata para comprar una decisión. Entonces es algo lamentable. Se necesita rápidamente una reforma quirúrgica lo más pronto posible que logre sacar del aparato de justicia o de la rama judicial esos cánceres que están carcomiendo la justicia en Colombia. Mucha tramitología para lograr acceder a las personas a un trámite más ágil y veraz, real y efectivo. Mucho manejo de circunstancias en donde las leyes de conformidad al principio de la sana crítica se interpretan y cada juez tiene su propia opinión al respecto de las sentencias que profiere y entonces la justicia se modifica al respecto de las circunstancias de la sana crítica de cada titular de despacho. Otra situación, pues a veces el manejo de la ley, que la ley tiene sus exégesis, o sea, sus determinaciones expresamente señaladas y se le da un manejo a veces diferente. El hecho de que de pronto no se oye tanto a esas personas que de pronto tienen que ser oídas y tienen que mirar a ver qué es lo que está pasando con esos derechos de los niños, con esos derechos de los ancianos, la prevalencia de esos derechos de los mismos, de que realmente se le dé prioridad a esa Constitución Nacional que constituye la mayoría del derecho letra muerta prácticamente en cuanto a la Constitución, o sea, el derecho a la paz y realmente en dónde se aplica. O sea, una serie de derechos, el derecho a la vida y quién la respeta. La queja, por decirlo así, que es común a veces, es que en un proceso judicial siempre habrá alguien que gane y alguien que no salga victorioso. Quien no salga victorioso tiene, no obstante, una segunda instancia, por lo regular un recurso de casación, ¿cierto? En cada una de esas instancias tiene oportunidad de imponer su opinión, su aspiración, y si realmente no ocurre así, es porque la contraparte lo logró vencer en franca ley, con pruebas también. Luego así, si nuestra organización constitucional ha implementado, y créanme, en todas las naciones sucede así, la justicia es su fallo en última instancia es a lo que nos debemos atender todos los ciudadanos. Entonces, si aquí nos rige una constitución, todos sabemos que si alguna vez tenemos un conflicto, la última palabra la va a tener un juez. Y a eso, así no me guste a mí, yo me tengo que atener porque yo acepté que esos son los jueces que me van a resolver los conflictos. Solicitar dineros a cambio de otorgar la detención domiciliaria. Y en ese aspecto, en la medida en que se incrementa la punición, las penas, y se niegan las libertades, que la libertad es un derecho fundamental, pues en esa medida se encuentra la materia prima, por decirlo así, para que el funcionario corrupto obtenga dádivas a cambio de otorgar por la vía de atrás las libertades que el sistema en sí, el procedimiento en sí, niega.
El tema de la justicia es bastante contradictorio y causa polémica dado que hay dos partes, las que resultan beneficiadas y las que no. Veamos algunas razones. Las apelaciones se resuelven con las pruebas que se practican en primera instancia, porque si no sería pues una nueva decisión fundada en pruebas diferentes. No, si uno resuelve una apelación lo hace exactamente con los mismos medios de prueba que resolvió la primera instancia, porque si no pues sería una cosa totalmente desleal con el funcionario que la resolvió, aprovecharse uno de nuevas pruebas para revocarle, por ejemplo, una decisión, ¿no? Uno revisa en la apelación si lo que él hizo está bien, si la valoración probatoria que hizo estuvo bien y si la decisión fue acertada, y en ese caso pues la confirma y si no la revoca. Todas esas cosas que conllevan a que la gente pues cierta la injusticia, no la replicación real de la justicia, y por consiguiente diga y resuma, como lo hacen muchos dependientes judiciales y creo que muchos litigantes, pero que no se atreven a decirlo, que es que realmente culminan en que hay poca justicia. La manera procesal de reprochar las decisiones es a través de la impugnación, es decir, los recursos, la reposición, la apelación, la casación, esas son las formas de reprochar, ¿sí? Y son las formas o las vías constitucionales y legales. Y claro, se advierten algunas situaciones donde por fuera de esas vías o de esos conductos personas, plantean comentarios fuera de esos escenarios que no son los concretos o los correctos. Y por lo regular, esa es mi opinión personal, que cuando se escogen unos escenarios por fuera del proceso es porque se han quedado sin argumentos o sencillamente en realidad no les han acompañado las pruebas para hacer imponer su pretensión en una sentencia por parte de un juez. Un engranaje que permite que la corrupción campee en este sistema, porque a medida que se ajustan los temas de penalidad y se niegan libertades y se niegan los derechos procesales, en esa medida pues se va a obtener también la posibilidad de que los funcionarios tengan la manera y tengan la materia para empezar a ejercer la corrupción, si se puede decir así, si se tratara de un ejercicio establecido como práctica, cobrando por otorgar esos derechos por otra vía. Colombia, a nivel por lo menos latinoamericano, presenta una rama judicial o un poder jurisdiccional bastante avanzado, con jueces altamente calificados, con una Corte Suprema y una Corte Constitucional, por ejemplo, apreciada no solamente en este ámbito, en este hemisferio, sino aún en Europa. Fuimos de los primeros países que dirigió una Corte Constitucional especializada en esa rama. Eso habla de que pues sí, hemos desarrollado jurisdiccionalmente unas instituciones propias, sólidas. Presentan algunos casos que merecen críticas o eso, pero es por lo que hasta ahora estamos entendiendo el sistema y es un sistema bastante difícil de practicar y que se requiere la colaboración de todos, porque nosotros estábamos acostumbrados a que el juez se encargaba de todo en el anterior sistema. Ahora no, ahora cada parte tiene que cumplir con su rol. La fiscalía tiene que aportar las pruebas en busca de la condena, el defensor tiene que aportar sus pruebas en busca de la absolución y el juez tiene que únicamente cumplir como árbitro y resolver la controversia a favor o en contra de alguna de las partes según las pruebas que presenta. Hay una cantidad de falencias de la justicia, tiene que ser más ágil para que se convierta en más efectiva y realmente se da el cumplimiento de lo que se quiere, que es la equidad social. Y eso es lo que buscamos todos, pero vivimos en Colombia hace años diciendo la buscamos y hay justicia, y entonces concluyen que realmente no la ha habido para poder enmarcar la realidad del país que fuera diferente. Si hubiera justicia como realmente debe haberla y debe cumplirse y se cumplieran todas esas normas tal y como están señaladas en los diferentes códigos, pues entonces ¿cuál problema existiría? Porque cada uno sabría
que realmente lo que conlleva el incumplimiento de la normatividad legal, efectiva, para cualquier persona, sin ningún tipo de distingo ni de posición social, sino que el que infringe la norma tiene que recibir sus consecuencias legales. Este tema es de gran relevancia para toda la comunidad y en esta oportunidad conocimos la opinión de los jueces, fiscales y abogados. Pero que sean ustedes quienes juzguen y saquen sus propias conclusiones. Esto es Punto de Vista, la versión hecha noticia. Los espero la próxima semana con otro tema de gran interés. Hasta pronto.